Hola, vamos a trabajar en esta presentación, pues medio ambiente y desarrollo sostenible. Vamos allá. Bueno, lo primero que tenemos que ver es la modificación del medio natural. ¿Qué causa la modificación del medio natural? Pues la actividad económica, que os recuerdo que era la producción de bienes y servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades humanas. Esa actividad económica modifica el medio o también puede causar sobreexplotación. ¿Qué es esto? Pues consumir un recurso por encima de sus posibilidades de regeneración y por lo tanto tenderá a agotarse. Esa modificación del medio, pues evidentemente ha pasado por fases, ¿no? La historia del ser humano pues va desde la prehistoria hasta la edad contemporánea que estamos hoy, y es evidente que el impacto de los seres humanos en el medio no puede ser el mismo en la prehistoria que la edad contemporánea, ¿no? Vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Pues en la prehistoria antigua, pues las sociedades eran pequeñas, no había ciudades de millones de habitantes y la actividad principal pues era la agricultura, ganadería, por tanto el impacto es mucho menor, ¿no? A medida que avanzamos, la Edad Media moderna, se desarrollan los transportes, se desarrollan las ciudades, la artesanía, el impacto va siendo mucho mayor, aumenta la población, y a la de contemporánea, en la que ya somos miles de millones de habitantes, tenemos actualmente 7.000 millones aproximadamente y creciendo, ya ha llegado la revolución industrial, hay un desarrollo brutal de la maquinaria, pues bueno, el impacto en el medio pues es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener que entender que esas fases ha pasado por diferentes grados de modificación del medio. Bien, ante esas amenazas al medio ambiente, ¿cuál es la respuesta, ¿no?, que dan las sociedades humanas? Bueno, pues tenemos cuatro apartados. Vamos a ir viendo uno a uno. En primer lugar, nos habla de productivismo. ¿Qué significa esto? Pues viene a decir que no hay que reducir la producción y hay que esperar que la tecnología en un futuro pueda resolver los problemas medioambientales. En segundo lugar, tenemos el ecologismo, que lo que aboga es por un cuidado del medio ambiente, ¿no? Quizás su premisa o lema es las 3 Rs: reducir, reutilizar y reciclar. En cuarto lugar, tenemos el decrecimiento, que lo que aboga es por una reducción de producción, es decir, que la economía vaya un paso hacia atrás y que no se produzca tanto con el objetivo de reducir el deterioro del medio ambiente. Y el último es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible se define como la producción de bienes y servicios de tal manera que se puedan conservar los recursos para generaciones futuras. Y estas serían un poco las cuatro respuestas que se da al medio ambiente. Repaso: productivismo, ecologismo, decrecimiento y desarrollo sostenible. A nivel internacional, ¿qué políticas medioambientales se hacen? Bueno, pues suele haber conferencias, acuerdos internacionales. Os he citado los más importantes, ¿no? Hay un montón, pero bueno, quizás todos están encaminados a la reducción de, entre otras cosas, la reducción de CO2, la emisión de CO2, que se considera el gran responsable, ¿no?, del calentamiento global y el correspondiente cambio climático, ¿no? Os he puesto aquí, bueno, pues la figura de Greta Thunberg, que estuvo en Madrid el año pasado, bueno, hace 2 años, en la conferencia de Madrid en 2019. Entonces, bueno, las 3 conferencias más importantes, Kioto, 1997, es la primera vez que de alguna manera internacional y con un consenso de muchos países, pues empiezan a darse cuenta de que el tema del medio ambiente y del CO2 es algo que hay que reducir. Luego está París, esta conferencia tuvo lugar en 2015, si no me falla la memoria, y la de Madrid de 2019. Bueno, estos acuerdos al final, como veis, bueno, pues en algunos casos no están teniendo el efecto necesario, ¿no? Porque al final se llegan a unos acuerdos, pero luego no se cumple. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso. Y otro aspecto importante son los EIA, que son los estudios de impacto ambiental, que es algo que se hace siempre que se pone una actividad a funcionar, ¿no? Y con la legislación que hay vigente, pues bueno, si se considera en los países desarrollados que una actividad es nociva o no cumple con el estándar de ese estudio de impacto ambiental, pues no se podrá llegar a cabo. Bien, vamos ahora a trabajar o a ver muy por encima, bueno, cuáles son los impactos en el medio ambiente por sectores económicos, ¿no? Vamos a empezar primero por el sector primario. Cuando hablamos del impacto que tiene la agricultura en el medio ambiente, hacemos referencia especialmente a la pérdida de vegetación y erosión del suelo, ¿vale? Y también habría que añadir el gasto de agua. Vamos a ver en concreto cada uno de los, de las técnicas que se usan en agricultura, bueno, pues un poco por encima qué impacto
tienen. Evidentemente, la primera de ellas es el regadío. Bueno, el uso del regadío, os podéis imaginar el impacto que tiene, sobre todo, es las grandes cantidades de agua que son necesarias para poder producir este tipo de cultivos. Cuando hablamos de abonos químicos, que tienen una finalidad de proteger los cultivos, bueno, tienen un impacto especialmente en el suelo, ¿no? Porque lo contaminan y también en el agua si se filtra a los acuíferos. Cuando hablamos de los invernaderos, pues evidentemente también tiene un enorme gasto de agua y también esos plásticos, cuando el invernadero pues ha finalizado su vida útil, pues se convierten en basura y bueno, pues es un plástico que tarda mucho en degradarse. Y cuando hacemos referencia a técnicas biológicas, bueno, pues son esas técnicas que se usan para crear cultivos artificiales que lo que hacen es acabar un poco con la biodiversidad y con las especies autóctonas, ¿no? Puesto que solo prima el criterio económico y bueno, pues se dejan de cultivar las especies autóctonas y solamente se centra en una especie bueno, pues por su rentabilidad, y esta especie ha sido creada, pues ya digo, mediante la biotecnología. Os he puesto aquí algunos ejemplos de impacto de la agricultura, ¿vale? Como veis, se elimina vegetación para cultivar. Aquí el uso de abonos químicos que tiene impacto, ya os digo, sobre todo en el suelo y las aguas superficiales subterráneas. Se elimina mucha vegetación, se quema para cultivar en algunos lugares del mundo. Acordaros de esa técnica de cultivo, ¿no? De tala, quema y que se hace en los países menos desarrollados, o el agotamiento de recursos hídricos, es decir, del agua. ¿Vale? Sigamos. Cuando hablamos de la explotación forestal, es decir, la silvicultura, pues los tres impactos son estos tres que os enumero aquí. Evidentemente la deforestación, cuando esta actividad se hace de manera descontrolada, pues el bosque pierde extensión y tenderá a desaparecer si no se le deja recuperarse. Erosión, la erosión del suelo aumenta mucho cuando se retira la masa vegetal. La erosión del agua cuando llueve arrastra mucho más materiales que si hay árboles cuyas raíces retienen esa agua. Y evidentemente la pérdida de biodiversidad, ya no solo vegetal, sino sobre todo animal, ¿no? Todas las especies que viven en ese bosque, si se elimina, pues o se extinguen o se tienen que ir. El impacto de la pesca, bueno, pues básicamente son dos. Uno es la sobreexplotación, es decir, que se cultiven más especies de las que tienen capacidad de regeneración, y la pérdida de biodiversidad, exactamente lo mismo, ¿no? Si se agota una especie porque se pesca de manera excesiva, pues bueno, pues se elimina esas especies en el agua, ¿no? Las técnicas de pesca también influyen mucho, ¿no? En algunas ocasiones son demasiado agresivas con el medio. Bueno, ahora, y por último vamos a terminar con la ganadería, cuyo principal impacto es la pérdida de vegetación y contaminación del suelo. ¿Cuáles son los tres elementos que más deterioran el medio ambiente? Pues fijaros, vamos a destacar estos tres de aquí. En primer lugar, los pastos. Se dedica una gran cantidad de superficie eliminando vegetación para dar la prioridad a los pastos, ¿no? Para que el ganado pueda alimentarse. La ganadería intensiva, en que se concentra gran cantidad de animales en espacios reducidos, genera mucha contaminación del suelo, de las aguas, gran cantidad de excrementos. Y por último, el metano. El metano que emite el ganado en sus flatulencias contamina el medio ambiente de una manera importante. Luego, al final, es una actividad que también tiene bastante impacto. Y por último vamos a terminar con la ganadería, cuyo principal impacto es la pérdida de vegetación y contaminación del suelo. ¿Cuáles son los tres elementos que más deterioran el medio ambiente? Pues fijaros, vamos a destacar estos tres de aquí. En primer lugar, los pastos. Se dedica una gran cantidad de superficie eliminando vegetación para dar la prioridad a los pastos, ¿no? Para que el ganado pueda alimentarse. La ganadería intensiva, en que se concentra gran cantidad de animales en espacios reducidos, genera mucha contaminación del suelo, de las aguas, gran cantidad de excrementos. Y por último, el metano. El metano que emite el ganado en sus flatulencias contamina el medio ambiente de una manera importante. Luego, al final, es una actividad que también tiene bastante impacto. Bueno, ahora vamos a cambiar de sector. Ahora estamos en el sector secundario. Cuando hacemos referencia a la industria, pues principalmente son dos los efectos que tiene el medio ambiente. La contaminación atmosférica, como podéis observar aquí en la fotografía,
y la generación de residuos, ¿no? Que contaminan de una manera importante, pues puede ser suelo, agua o el medio ambiente, como he dicho antes, con la contaminación atmosférica. El impacto sector de la minería, pues los lo he puesto en 4. Evidentemente, agotamiento de yacimientos cuando se sobreexplotan, se hace de una manera muy agresiva. Como podéis ver en la foto, la erosión del suelo es brutal. La vegetación se elimina completamente para darle prioridad a la actividad minera. Y asociada a la vegetación, pues la fauna que vive en esa vegetación o la microfauna que puede vivir en los suelos, insectos, etcétera, ¿no? Que también se ven expulsados de su medio o al desarrollarse la actividad minera que podéis observar aquí. Cuando hablamos de la producción de energía, pues también tenemos que darnos cuenta del impacto que tiene en el medio ambiente. Aquí tenemos estos 5 elementos. En primer lugar, contaminación atmosférica. Se genera CO2 que al final termina dañando y calentando la atmósfera y por lo tanto sube la temperatura. Los accidentes nucleares que se pueden generar y que, bueno, pues por desgracia en Europa tuvimos uno muy importante, el de Chernóbil, pero también ha habido algunos otros más, pues en Japón, bueno, pues genera una radiación que es mortal para el ser humano, mortal para los animales y que también produce enfermedades a largo plazo. La generación de residuos también es importante en esta producción de energía, por lo tanto es un elemento a tener en cuenta. O el fracking, que es la ruptura de rocas para romper los yacimientos que hay a nivel subterráneo y que afloren a la superficie. Y esta es la foto, la consecuencia del fracking en muchos casos, que parece un paisaje, pues fijaros, totalmente muerto. ¿Vale? Y por último, las energías renovables, en muchos casos también pues, generan un impacto. La energía eólica, los molinos, pues parece que no, pero genera un impacto paisajístico. Muchas aves mueren al quedar golpeadas por los molinos de viento. La biomasa también, de alguna manera, también contamina el suelo, se emite CO2 en muchos casos. Entonces, bueno, pues también es algo que tiene un impacto. Y vamos con el último de los sectores, que sería el sector terciario, y hacemos referencia al turismo, ¿no? Que principalmente su impacto son esos dos, la transformación del medio natural para hacer hoteles y servicios y accesos, o la gran generación de residuos, ¿no? Cuando se llegan muchas personas a un mismo lugar, pues es evidente que la cantidad de residuos aumenta. Os he puesto aquí algunos ejemplos de masificación del turismo, ¿vale? Sector terciario también cuando hablamos de transporte en todas las modalidades, sea por carretera, por aire, por mar, modifica el medio de una manera sustancial. Os he puesto aquí varias fotos de carreteras, de puentes, de túneles, aeropuertos, de puertos, ¿vale? Son actividades que generan un impacto sobre todo en el medio, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera indirecta, ¿no? El aumento del transporte también genera contaminación de CO2 cuando los vehículos usan combustibles fósiles. En este apartado os voy a señalar los principales problemas ambientales de España, del que luego quiero que profundicéis en alguno de ellos y hagáis un trabajo y una exposición. Bueno, solamente os lo señalo. En primer lugar, la contaminación atmosférica, cambio climático. Fijaros, esto es Madrid, esto es una auténtica nube de polución, se llama la boina. Bueno, pues esto es uno de los grandes problemas. Otro, la urbanización descontrolada. Como hemos visto antes, el hecho de urbanizar puede deteriorar evidentemente el medio, genera residuos, más contaminación, etcétera. La desertificación provocada por la falta de agua, cambio climático, que es el empobrecimiento de los suelos hasta que quedan muertos inertes, afecta a gran parte de España, sobre todo a la parte mediterránea. La desaparición de la flora y fauna por los diferentes cambios también del clima y obviamente la acción del hombre. Y por último, la falta de concienciación, ya que casi todos los problemas son causados directamente por el ser humano. Y bueno, pues en este aspecto creo que con más concienciación se podrían paliar bastante de las dificultades que tenemos en este aspecto ambiental. Vamos ahora en esta diapositiva a ver, bueno, pues las áreas protegidas en España. Primero vamos a definir qué es una área protegida, ¿no? Pues una área protegida es un espacio definido geográficamente de una manera muy nítida que está gestionada legalmente con el objetivo de conservar su naturaleza y su valor cultural. Hay dos grandes instrumentos para realizar esto. En primer lugar tenemos la Red Natura 2000, que es gestionada por la Unión Europea, y luego de manera interior, pues los espacios protegidos en España.
Luego también tenemos a nivel internacional áreas protegidas por convenios. Os he destacado aquí estas cuatro, ¿no? Humedales de importancia internacional, áreas marinas protegidas del Atlántico del Nordeste, o OSPAR, CEPIN, que son zonas de especial protección en el Mediterráneo. Y por último, bueno, pues sitios de la biosfera, reservas de la biosfera, geoparques mundiales, que son gestionadas por la UNESCO, que es esta organización internacional que también vela por la conservación de la cultura y espacios naturales. Bien, cuando hablamos de la Red Natura, pues es este instrumento político de la Unión Europea para conservar la naturaleza. Se desarrolla a partir de directivas de aves y de hábitats. Y en este sentido, pues vamos a diferenciar tres espacios. En primer lugar, lo que se conoce como LIC, son lugares de importancia comunitaria. En segundo lugar, CEPA, zona de especial protección para las aves. Y la ZEC, zonas de especial conservación. Como veis en el mapa que tenemos aquí, pues en España hay multitud de áreas que son protegidas al amparo de esta normativa. En España, los espacios naturales protegidos, pues vamos a diferenciar diferentes categorías. En primer lugar tenemos el Parque Nacional, Monumento Natural, Reservas Naturales, Parques Naturales, Paisajes Protegidos, áreas marinas protegidas. Vamos a ver ahora qué es cada uno de ellos y alguna fotografía. Y luego en concreto los parques nacionales, pues bueno, pues saldré de esa presentación. Yo os presentaré a través de la página web oficial cuáles son esos parques nacionales. Bien, bueno, pues vamos a ir describiendo cada uno de ellos, ¿no? Tenemos aquí el Parque Nacional, que es el nivel de protección más importante que hay en España, ¿vale? Bueno, pues hace referencia a espacios naturales con gran valor ecológico y cultural y que están poco transformados por la actividad humana. En este caso os he puesto aquí las islas atlánticas. En segundo lugar tenemos los monumentos naturales, que son espacios o elementos de la naturaleza que tienen una peculiaridad, singularidad, rareza, belleza, que merecen ser protegidos de manera especial. Bueno, aquí he puesto una formación que hay en Lugo, ¿no? En la playa de las catedrales. En tercer lugar tenemos la reserva natural, que hace referencia a pues aquellos espacios que hay una serie de ecosistemas o elementos biológicos que por su rareza o fragilidad pues tienen que ser protegidos. Os he puesto aquí las dunas de Maspalomas en Las Palmas. La siguiente es el parque natural, que son superficies de tierra o de agua que forman una unidad ecológica de especial importancia para el gobierno autonómico y por eso se encarga de su conservación y gestión. Bueno, en este caso son las hoces del río Duratón en Segovia. El siguiente pues son los paisajes protegidos, que son parte del territorio que las administraciones competentes, normalmente gobiernos autonómicos o ayuntamientos, por sus valores naturales o estéticos o culturales, pues entienden que merecen una protección especial de acuerdo con el convenio del paisaje del Consejo de Europa. Y por último, pues tenemos las áreas marinas protegidas, que son los ecosistemas o comunidades biológicas que tienen que ser protegidos por su singularidad o fragilidad pues de la acción humana, ¿no? En este caso se he puesto arrecifes de coral en el Mediterráneo. Bueno, a continuación os voy a poner un vídeo cortito con los parques nacionales y con esto daremos por terminado esta presentación. Espero que os haya resultado de utilidad. Muchas gracias. Bueno, por último quería cerrar el tema de los parques nacionales. Bueno, simplemente que lo veáis en el mapa de España, cómo se distribuyen en diferentes regiones. Como veis en el norte, pues tenemos las Islas Atlánticas de Galicia, Picos de Europa, Ordese, Monte Perdido, en los Pirineos, Avestores de Estany de San Maurici, el archipiélago de la Cabrera, en el interior tenemos la Sierra de Guadarrama, Monfragüe, Cabañeros, hasta de Daimiel, y en el sur tenemos Doñana y Sierra Nevada. Y por último, en las islas, pues tenemos varios espacios, como es la Caldera de Taburiente, el Teide, Garajonay y Timanfaya. Bueno, simplemente quería que los conocierais y bueno, pues os pasaré la página web por si alguno quiere visitar o pues comentar alguno de estos de cara al trabajo que os voy a mandar. Muchas gracias.